Vamos a ver. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Acá vamos a ver lo que vamos a ver, generación trifásica. Bueno, se cumplen unas condiciones. Las condiciones que se cumplen es de que las tensiones van a estar desfasadas en 120 grados. Es un sistema simétrico. Entonces podemos poner que tenemos las tensiones desfasadas (120 grados). Por lo tanto, un sistema simétrico. Más que simétrico, perdón, voy a usar el término balanceado. Sistema balanceado. Esquemáticamente lo representamos, o sea, les vuelvo a repetir lo que dije el lunes. En análisis de circuitos, un generador trifásico que lo podemos representar de esta manera, un generador trifásico con la letra G, y pueden ser tres conexiones, si el generador trifásico, las bobinas, están conectadas en triángulo, pero lo normal es que nuestro generador trifásico en estrella, entonces tenemos tres conductores más un tercer conductor que se lo llama neutro. Y entonces acá tenemos cada una de nuestras fases, que las puedo llamar A, B, C, A, B y C. O sea, eso sería la representación de un generador trifásico. Generalmente lo vamos a tener con esta disposición. ¿Por qué? Y porque yo puedo sacar tensiones simples y las compuestas. O sea, acá tengo tensiones de línea y tensiones de fase. Tensiones de línea, que son 380 volts. Anoto que son eficaces, o tensiones simples o de fase, que son los 220 volts eficaces. Entonces, con mi sistema de generador, como lo representé ahí, yo tengo las tres fases. Voy a representar al neutro. Y entonces, ¿dónde voy a tener los 220 voltios? Si a esta la llamo A, la llamo B y la llamo C, y acá abajo tengo el neutro, los 220 voltios los voy a tener entre esta fase, que la llamé A, con el neutro. Acá voy a tener otros 220 voltios en la fase B con el neutro, y en la fase C con el neutro voy a tener
U entre B y C los 220 voltios restantes. Eso me da que entre A y B entre A y B entre B y C y entre C y A voy a tener los 380 voltios. Vamos a tener en cuenta, no les puse ángulos de fase, por lo tanto lo que estoy colocando acá son módulos de tensiones. Es para ver más o menos cómo está dispuesto. Acá va a haber 380 voltios. Acá va a haber 380 voltios. Y acá 380 voltios. Entonces tengo las dos gamas de tensiones. Los 380 voltios generalmente se usan para mover máquinas, es la fuerza electromotriz. El generador está conectado en estrella, las bobinas. Entonces, si hacemos otro esquema, al generador trifásico se lo puede representar como una bobina que está marcando el generador, otra bobina y otra bobina. Acá se está generando una tensión de una fase, que la puedo llamar A. Aquí se está generando otra tensión, B, y otra que la voy a llamar C. Y el centro de la estrella, va a ser el neutro, y este centro de la estrella está referenciado a Tierra. O sea que el potencial del neutro es 0 voltios. Entonces tenemos un esquema donde acá tengo la fase A, acá tengo la C, y acá tengo la B. Lo que dibujé acá vendría a ser más esquemático. Acá el generador lo hice como una máquina eléctrica, y el símbolo que hice al lado del generador en rojo es el símbolo de la estrella. O sea que tengo la conexión en estrella, y la conexión en estrella me permite poder tener este paquete de tensiones, estas 6 tensiones. El análisis de circuito, mucho más esquemáticamente en todos los libros, me atrevo a decir en todos los libros de análisis de circuitos, el sistema de generación trifásica se representa por 3 generadores monofásicos y dispuestos con la forma de la estrella para poner en evidencia que las tensiones están desfasadas 120 grados. Bueno, esto es lo más común cuando nosotros tenemos sistema de generación trifásica. Y acá tenemos el neutro. Generalmente las fases se las marcan como
R, S y T. Yo acá arriba les puse ABC, bueno, acá puse A, E, C, B, o sea, tiene otro tipo de secuencia, porque en muchos libros también van a encontrar que las llaman con las 3 primeras letras del abecedario, sobre todo libros norteamericanos, libros traducidos de Norteamérica, en Inglaterra. Y mientras tanto nosotros, acá en Argentina, se usa la nomenclatura R, S, T. Y así como habíamos visto al comienzo, de que cuando tenía este sistema, que eran 2 fases, esto que eran estas 2 fases, yo podía tener esta tensión o esta tensión compuesta, depende como yo elegía lo que había dicho, la secuencia, en un sistema trifásico, hay 2 secuencias. Que son las secuencias, el orden en que aparecen las fases. Y tenemos secuencia directa, la secuencia directa es R, S, T, y tenemos la secuencia inversa. R, T, S. Bueno, la secuencia directa es la que se usa todas las máquinas, herramientas, compresores, es lo que se usa, esta secuencia. La secuencia inversa la podemos usar invirtiendo en una de las fases para invertir el sentido de giro de un motor. Esta es una ventaja en los sistemas trifásicos, que se puede invertir muy fácilmente el sentido de giro de un motor. Lo único que hay que hacer es, en el conexionado del motor, invertir una de las fases. Bien, entonces ya tenemos definido un poquito lo que es secuencias, que hay 2, secuencia directa, secuencia inversa. ¿Qué tensiones tengo presentes? Tengo 380 y 220. Y ayer habíamos visto de que en este sistema monofásico, bifásico, la relación, bueno, acá está marcada, la relación que hay entre tensiones de fase y de línea, y bueno, y en el sistema trifásico también. Ayer, el lunes lo habíamos visto también, que la tensión, por ejemplo, si voy acá, la tensión entre A y B, el módulo, va a ser raíz de 3 de la tensión entre A y N. O, dicho de otra manera, la tensión UAB, vamos a ponerlo UBC y UCA, a esta yo la llamo tensiones de línea.
las tensiones UAN VN, UCN, tensiones de fase. También puede ser otra manera de llamarlo, o entre fase y neutro. Y acá la tensión de línea, otra forma de llamarla, o tensión compuesta. Por lo tanto, todo esto es la tensión de línea, porque los módulos son iguales. Y los módulos son iguales. Por lo tanto, tengo la tensión de fase. Y la relación entre U de línea y U de fase es, o queda, mejor dicho, queda como dos puntos, y acá lo ponemos, U de línea, raíz de 3, U de fase, o lo mismo, U de fase, U de línea, dividido raíz de 3. Muy bien. Bueno, entonces, usando esto, lo voy a repetir abajo, usando esta disposición, nosotros, como tenemos conectados los generadores, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, entonces vamos a tener una tensión que la vamos a llamar a esta tensión URN. La tensión que está acá presente la vamos a llamar UTN. Está conectada en la fase T con esta, y acá este generador está entregando la tensión USN. Entonces acá, a diferencia de lo que vimos ayer, ya tenemos 3 generadores, pero las tensiones van a estar desfasadas 120 grados. Bueno, las voy a representar las tensiones. Para representar las tensiones tenemos que, como siempre, hacer un diagrama fasorial de UR, US y UT. Entonces vamos a hacer el diagrama fasorial de las tensiones simples. Entonces, si nosotros hacemos el diagrama fasorial de tensiones simples, simples o de fase, vamos a poner de fases. Bien, vamos a ver cómo me quedaría. Bueno, la cuestión es empezar a colocar una fase. Por ejemplo, miren, se puede poner una fase
como son fasores que están rotando, pongo acá una fase. A 120 de este fasor, coloco otra. Más o menos. Y a 120 la otra. Entonces, con estos fasores ya estoy representando las tensiones de cada uno, de los generadores que estarían conformando, más o menos. Bueno, entonces la condición es, lo voy a marcar, de que cada uno de los vectores hay 120 grados. Pero yo necesito tomar los ángulos y tomar una referencia a los ángulos. Entonces, para tomar una referencia de los ángulos, voy a marcar, podría marcar este eje, como eje de referencia, o eje X. Bueno, de la misma manera, no lo voy a hacer, no se van a poner. Bueno, acá empezaría la idea, es que yo acá estaría contando los ángulos. Este para mí sería la posición 0, y yo, de nuevo, como todo diagrama fasorial, tomo los ángulos positivos y empiezo desde este punto, y tomo los ángulos negativos si empiezo de este punto y voy en este sentido. Esto tiene, por lógica, un sentido de giro. Lo tengo que definir. Sí lo tengo que definir el sentido de giro. ¿Por qué? Porque yo tengo secuencia. Por lo tanto, diagrama fasorial de tensiones de fases, secuencia que le vamos a poner R, S y T. Por lo tanto, si vamos acá y me detengo, por ejemplo, acá hay un punto de observación y voy a ver qué secuencia tiene que venir primero, la R. Por lo tanto, esta va a ser UR. Después tiene que venir la S, cuando está rotando pasa la S. Y la última, UT. Y ahí tengo la secuencia de fases, están divididos 120 grados. El centro, acá en el centro tengo el neutro, por lo tanto, están todas referidas al neutro. Están referidas al neutro y tienen un ángulo de fase. Cada una de las tensiones tendrán un ángulo de fase. Esto es para los cálculos, ¿no es cierto? Para los cálculos teóricos. Porque ya sabemos que las bobinas dentro del generador están desplazadas esos 120 grados para que se generen
3 tensiones monofásicas desplazadas a 120 grados. ¿Cómo sería esto? Bueno, voy a buscar una imagen después de 3 sinusoides, vean 3 sinusoides, y cada una arranca por 0 y después las otras 2 sinusoides desfasadas a 120 grados, o sea que una arrancaría una fase en 0 grados, por ejemplo, la otra fase en 120 grados y la otra fase en 240. Bien, entonces acá tengo las tensiones simples y miren, si empiezo a contar desde este punto, yo voy a tener acá 90 grados. Ahora, lo que se hace generalmente es tomar desde este punto a este punto, y como tienen que estar a 120, porque acá lo tengo marcado, que tienen que estar a 120, voy a hacer un punto aquí, esta que está acá abajo va a tener menos 30, porque estoy contando desde aquí. Y como acá tengo 150, por lo tanto, esta otra UTN que está acá va a tener un ángulo de fase de 150 grados. Bueno, estos son los ángulos de fase que yo tengo que tener en cuenta para cada una de las tensiones de fase si yo las represento de esta manera. Pero estos son vectores que giran. En muchos libros, yo hice esta disposición porque en muchos libros está esta disposición, pero también puede estar una disposición que nos dé, ahora la dibujo, que nos dé a este vector, en lugar de estar a 90 grados, lo pongo acá en 0. Entonces, otra disposición de las tensiones podría ser otra forma de dibujar las tensiones de fase, puede ser ¿y por qué? Porque son vectores que giran. Entonces dibujo al vector que está pasando justo por el ángulo 0, el R. Entonces, a este lo dibujo acá, UR. Voy a dibujar el otro vector ya con su secuencia. Es RST. Entonces, si aquí ponemos de nuevo el observador, ponemos acá el observador, que es un ojo. ¿Quién viene primero? R, después pasa S, esa sería la tensión S, y después vendría T. Más o menos. Por acá. Bueno, esta sería la T. Con respecto al neutro. Bueno,
De nuevo, se cumple que acá hay 120 grados. El centro es el neutro. Pero ahora las diferencias de fase cambian. Las diferencias de fases cambian. UTN va a tener 120 grados directamente. Miren, directamente va a ser 120 grados. Esta la voy a marcar como menos 120 grados y esta va a tener 0 grados. Entonces acá tengo cambiados los ángulos que... Pero es lo mismo, trabajar con este sistema que está acá. Me falta ponerle que esto está girando de esta manera. Trabajar con este sistema y trabajar con este sistema que dibujé acá es exactamente lo mismo. Depende cada uno de ustedes con cuál se quiera habituar a trabajar. Este modelo que está acá es el más usado en todo tipo de bibliografía, aunque este en menor escala. Puedo poner URN en otra posición, puedo ponerlos en la posición que quiero porque están girando, pero les vuelvo a decir, como les digo siempre, que tengo que hacer el diagrama de fasorial en una posición que a mí me resulte cómoda para trabajar. Entonces, esta posición que está acá y esta posición que está acá creo que son las más cómodas para trabajar, para cuando uno tenga que hacer lo que se llama el triángulo de tensiones. Lo que estamos viendo nosotros ahora son las tensiones del generador. No estamos trabajando sobre la carga, estamos dibujando las tensiones sobre el generador. Entonces vamos a tratar de avanzar un poco más y vamos a poner triángulo de tensiones entregada por el generador. Y vamos a ver por qué triángulo de tensiones. Y una vez que vemos bien por qué triángulo de tensiones, ahí nos va a servir para sacar los ángulos de las tensiones de fase, los ángulos de las tensiones de compuestas o de línea y hacer los cálculos pertinentes. Bueno, vamos a suponer una secuencia. Vamos a poner acá secuencia directa. Y la secuencia directa, no se olviden que es R, S y T. Entonces, vamos a dibujar el triángulo. Yo para dibujar el triángulo voy a buscar, generalmente uno cuando dibuja un triángulo, lo primero que sale en el dibujo, primero que sale en el dibujo, es dibujarlo así el triángulo, ¿no? Generalmente. Nos sale de esa manera. Bueno, entonces,
si lo voy a dibujar así, el triángulo de tensiones, yo voy a usar las tensiones compuestas cuando, vean acá, URN está en 0 grados, pero esto está girando. Entonces voy a usar cuando URN llegó justo a 90 grados. Y con esta disposición acá, voy a desarrollar el título que marqué, que es este que está aquí. Bien, entonces hago una línea. Y vamos a empezar a dibujar. Y voy a